Análisis de la marcha humana. Biomecánica 3. Doctora en fisioterapia Miriam Guadalupe Rodríguez. Alumna Aidet Michelle Guzmán Reyes. Litsi Escobar Guzmán. Otoño 2022. Índice. Introducción. Contenido teórico. Ciclo de la marcha y divisiones. Definir y evaluar parámetros temporales y espaciales. Tareas funcionales de la marcha. Desplazamientos del centro de gravedad. Mecanismos de mecedora del pie y tobillo. Movimientos articulares de las extremidades inferiores. Cinética de la marcha. Rangos de movimiento y acciones musculares del tronco y miembros superiores. Marcha normal. Marcha patológica. Introducción. La marcha humana y su desarrollo. La marcha humana es una característica más de las actividades humanas, el contexto social, laboral, cultural o deportivo en el que se encuentra la persona condiciona la acción de este patrón repetitivo y cíclico, pero también flexible y adaptable. La cognición de las emociones y los estímulos procedentes del medio influyen en el patrón de la marcha y lo adaptan según las necesidades de la persona. La marcha requiere interacción entre el sistema nervioso central y el aparato locomotor, a través de las vías de entrada y salida que transmiten las órdenes locomotoras encargadas de los movimientos voluntarios, estimular patrones rítmicos, ajustes postulares, anticipación de las perturbaciones y la responsabilidad de ellas, así como aprender la experiencia y o la repetición. La marcha es el modo de locomoción bípeda con actividad altamente de los miembros inferiores que permite desplazar el cuerpo hacia adelante al tiempo que se mantiene la estabilidad y se define por la sucesión de los periodos doble y apoyo de unipodal, de manera que durante esta al menos un miembro inferior permanece en contacto con el suelo. Esto permite diferenciarlo en otras formas del desplazamiento, como la carrera. Con contenido teórico. El ciclo de la marcha y sus divisiones. Durante la marcha, un miembro proporciona la función de estabilidad y propulsión, mientras que el otro, el contralateral, progresa hacia adelante. Esta dicha función se interviene de forma cíclica en ambos miembros. El ciclo de la marcha se define como la secuencia de componentes que se producen entre dos contactos sucesivos de un mismo pie en el suelo. Fases de periodo de soporte. Periodo donde el pie está en contacto con el suelo, permitiendo la transferencia del peso corporal de una extremidad a otra. Fases de periodo de balanceo. Este periodo hace referencia al tiempo durante el cual el pie se encuentra suspendido en el aire, favoreciendo su progresión. Definir y evaluar los parámetros temporales y espaciales. Los parámetros espaciotemporales de la marcha están relacionados tanto con las condiciones funcionales de la persona como con el temor y el riesgo de las caídas o como en situaciones de deterioro cognitivo. No son muy útiles para monitorizar o evaluar la eficiencia de las intervenciones terapéuticas. Los parámetros espaciotemporales son descritos por la literatura científica de cadencia, longitud, tiempo de paso, longitud, tiempo de zancada, anchura de paso, la velocidad, la progresión de un proceso patológico. En la cadencia hace referencia al número de pasos por unidad de tiempo. Se expresan convencionalmente en pasos por minuto y cada persona tiene una cadencia relacionada con su longitud de que tiene el paso y representa habitualmente el ritmo más eficiente. Esto es para ahorrar energía según su estructura corporal de la persona. En las mujeres el valor promedio de la cadencia oscila entre los 119 pasos por minuto y en los varones es una frecuencia en un aproximado de 113 pasos por minuto. La cadencia no tiene relaciones significativas con la edad. Longitud de paso. Es la distancia entre puntos sucesivos de contacto de pie opuesto desde el punto de choque del talón de una extremidad hasta el punto de choque del talón de la opuesta.
Siempre corresponde al paso de pie que está más adelantado. En un adulto varía entre los 70 y 85 centímetros. El tiempo de paso es un lapso de tiempo transcurrido desde el contacto inicial del pie contralateral hasta el contacto inicial del pie que realiza el paso. A velocidades espontáneas existen diferencias entre individuos que no tienen que ver ni con la altura ni con su edad. Longitud ensacada es la distancia lineal de un ciclo de la marcha, distancia desde el punto en el que choca el talón de un pie hasta el punto del siguiente choque el talón del mismo pie. El valor medio en el adulto sano es aproximadamente de 130 centímetros y 125 centímetros en mujeres y 146 centímetros en hombres. La longitud de paso y zancada puede normalizarse dividiendo su valor por la longitud de las extremidades inferiores, siendo esta distancia entre la espina ilíaca anterosuperior y el maléolo interno. El tiempo de zancada es un intervalo de tiempo entre dos choques de talón del mismo pie en el suelo. Este es entre 1 a 1 o 2 segundos. La variabilidad o coeficiente de variación en los parámetros de longitud y tiempo de zancada refleja la regularidad de la marcha y está asociada con el control cortical. La anchura de paso eh, es la base que se describe como la distancia que hay entre ambos talones. Este puede ser de 5 a 10 centímetros. Está directamente relacionada con la estabilidad, puesto que una base de sustentación estrecha reduce la posibilidad de desplazamiento lateral del centro de gravedad. Velocidad. La velocidad de la marcha es la distancia que recorre el cuerpo hacia adelante por unidad de tiempo. Normalmente se aproxima a 1 metro por segundo, pero puede variar dependiendo de la longitud de las extremidades inferiores y de la resistencia aeróbica del individuo. Concretamente, con los datos normativos indica que la velocidad de la marcha difiere según ya sea el sexo, la edad, y siendo ser 1.43 metros por segundo en hombres y 1.20 de metros sobre segundos en mujeres. Los datos normativos de la velocidad de la marcha pueden variar en funciones de la edad y del sexo. Tareas funcionales de la marcha. La primera tarea funcional es la aceptación del peso. Coincide con las dos primeras de las fases del periodo de soporte, el contacto inicial y la respuesta a la carga. En el peso corporal se va a transferir en una extremidad a otra, de tal forma que la extremidad receptora de la carga pasa de una cadena cinética abierta, que viene del balanceo, a una cerrada, que pasa a soporte. Esto requiere garantizar la amortiguación de la carga y estabilidad para prevenir el colapso articular y con él la pérdida de equilibrio. Así, se asegura la libre continuidad y la progresividad de la marcha. Si efectivamente se cumple con la primera tarea funcional, es de afirmar que presenta una cadena cinética cerrada y estable. La segunda tarea funcional va a ser el soporte de una sola extremidad. Se relaciona con las siguientes dos fases, el soporte medio y el terminal. Como su nombre lo indica, el peso corporal va a recaer totalmente en la extremidad de apoyo que va a demandar la gran estabilidad, mientras que la extremidad contralateral se va a encontrar en balanceo. La tercera tarea funcional se va a referir al avance de la extremidad. Esta va a estar asociada a los cuatro haces restantes: prebalanceo, balanceo inicial, medio y terminal. Esta tarea funcional va a garantizar que el pie despegue del piso y la extremidad del tronco avance hacia adelante. Va a comprender de dos momentos cruciales. Uno que va a ser la aceleración en la primera parte, que es el prebalanceo y balanceo inicial, y la otra que va a ser la desaceleración al final de la segunda parte, que va a ser el balanceo terminal, como preparación al siguiente contacto inicial para que no sea tan brusco. En consecuencia, se asegura la progresión y la libre continuidad de movimientos presentes durante la marcha. Desplazamiento de centro de gravedad. Mecanismo de control de los centros de gravedad. Estos van a ser en análisis de la marcha de forma sagital, frontal y transverso.
en que la ubicación del centro de gravedad varía en cada persona de acuerdo con sus características antropométricas. Se calcula que el adulto se encuentra localizado por delante del cuerpo vertebral, a la altura de la primera o la segunda vértebra sacra aproximadamente. Dada la continuidad de los movimientos asociados que se presentan durante la marcha, el centro de gravedad, además de seguir la progresión de la misma, va a sufrir desplazamientos alterados a derecha e izquierda, de arriba a abajo, lo cual garantiza que caiga directamente sobre la base de soporte del área de pie de apoyo de acuerdo con la fase que se encuentre. Estos desplazamientos horizontales y verticales del centro de gravedad se van a relacionar directamente con el consumo energético de la persona, que se encuentra si en el centro de gravedad presenta desplazamientos exagerados o bruscos, ya sea en sentido vertical, horizontal o en ambos. Más allá de la excursión máxima normal, que en el promedio de 3 a 5 centímetros, esto va a ocasionar un incremento proporcional al gasto energético. Va a ser necesario resaltar el consumo de energía en la marcha normal es mínimo, por lo que cualquier irregularidad en los desplazamientos del centro de gravedad van a tener repercusiones en la eficiencia de la marcha. En la primera instancia, el análisis del recorrido vertical va a permitir valorar que durante el doble soporte, el centro de gravedad va a tener a descender y rotación de pelvis. Este es uno de los mecanismos de control específicos para prevenir el descenso mayor. Como anillo óseo, la pelvis va a rotar en total de 80 a 40 hacia adelante grados y de 4 hacia atrás para acompañar y respectivos movimientos de las extremidades inferiores que lo permite y producir un alargamiento relativo de las extremidades, tanto de la extremidad que avanza como de la que permanece retrasada. Con él, prevenir un descenso excesivo del centro de gravedad corporal. Así se va a conseguir que el peso del cuerpo de cada paso caiga de manera brusca al centro de gravedad y se desplace violentamente hacia abajo. Si por un instante se piensa en una marcha que no representa una rotación pélvica, como por ejemplo el de un soldado de plomo, se produce con facilidad que durante su andar va a existir una pérdida y una recuperación brusca y permanente del centro de gravedad, pues cuando avanza una extremidad exige una distancia considerable entre el pie y el suelo, y se va a compensar dejando ir el cuerpo hacia adelante para inmediatamente avanzar a otra extremidad, con un alto riesgo de perder el equilibrio por la velocidad que se va a alcanzar a medida que se avanza. Todo lo anterior va a permitir explicar que el tórax debe de girar en una dirección contraria a la pelvis, como normalmente sucede para conservar el equilibrio y ayudar regularmente a la rapidez de la marcha. La rotación pélvica previene una depresión del centro de gravedad aproximadamente de 0.95 centímetros. La respuesta se va a deducir del análisis del recorrido. Esto va a ser en el centro de gravedad en el plano frontal y sagital, donde se evidencia en cuanto al peso que se transfiere en una extremidad a la otra. El centro de gravedad va a alcanzar su punto más alto a medida que el peso corporal cruza sobre su extremidad. Esta va a apoyar, es decir, que durante el soporte simple normalmente asciende. Por lo tanto, existen dos mecanismos relevantes para prevenir el ascenso mayor al fisiológico durante el soporte simple, el descenso pélvico y la flexión de rodilla. El discreto descenso de la pelvis del lado sin apoyo, el balanceo, 5 grados con respecto a lo horizontal, conocido universalmente como Trendelenburg, positivo fisiológico de la marcha. Este va a empujar hacia abajo el centro de gravedad aproximadamente 0.5 centímetros. De esta forma se va a constituir en un mecanismo relevante para controlar un excesivo ascenso del centro de gravedad. Por pronto, que es el pie de la extremidad que avanza hacia el contacto con el piso, la rodilla está próxima a la extensión completa. Posteriormente, en la respuesta a la carga, la rodilla se va a flexionar 15 grados aproximadamente. Luego se va a extender y va a mantener en la quinta de la flexión, 5 grados de flexión en el soporte medio para terminar extendida en el soporte terminal y volver a una flexionarse 35 grados en el prebalanceo.
Esta flexión de rodilla va a presentar una parte de media del periodo de soporte, determina el descenso del centro de gravedad en centímetros aproximadamente, por lo que va a constituir en un mecanismo eficiente para conservar energía. Además, va a tomar una mayor relevancia este mecanismo por el efecto de amortiguación y absorción de las cargas de impacto en el momento en el que una extremidad va a transferir el peso corporal a la otra. Gracias al geno valgo fisiológico, en base a la sustentación se hace menor en comparación con el hecho de que las extremidades inferiores se extiendan totalmente rectas hasta la pelvis, desde la pelvis. En este caso, no solamente ampliaría la base de sustentación, sino también ocasionaría el desplazamiento brusco del centro de gravedad de derecha a izquierda a medida que se transfiera el peso corporal en una pierna a la otra durante la marcha. Esto a su vez acarrearía altas demandas musculares y equilibrio. Normalmente el peso corporal se va a transferir en una extremidad a la otra en el centro de gravedad. Esto se va a ubicar directamente sobre la base de sustentación del pie de apoyo. Según el geno valgo fisiológico, va a presentar la mayoría de las personas, que aún es mayor en mujeres por el ancho de la pelvis. Este hecho va a garantizar la caída vertical de la tibia respecto al suelo y va a permitir un ligero movimiento lateral de la pelvis para que el centro de gravedad solamente se desplace 2.5 centímetros de cada lado. Es claro que aunque una amplia base de sustentación, la persona en postura bípeda durante la marcha va a incrementar significativamente su estabilidad, pero a un costo alto de la eficiencia energética. Esto va a ser la medición del ancho del paso, de forma bilateral, que le permite al clínico conocer en cierta medida la eficiencia de la marcha. Mecanismo de mecedora de pie y tobillo. El mecanismo importante de la marcha normal es la función del talón, el tobillo, el antepié descrita por Perry. Señala tres mecanismos de mecedoras, las cuales van a facilitar la obtención de información durante su examen, la competencia para el diagnóstico, la comunicación interdisciplinaria de las deficiencias y la limitación de las actividades que pueden existir o identificarse en la marcha. El primer mecanismo de mecedora es el talón, que se encuentra presente durante el contacto inicial cuando comienza la transferencia del peso corporal de una extremidad a otra. La tuberosidad del calcáneo durante un incidente sirve de fulcro o eje para el pie y la pierna se mueve hacia adelante. El primero en dirección del piso para ampliar la base momentáneamente de soporte, y la segunda en busca de seguir el avance secuencial del peso corporal para preservar la progresión de la marcha. El segundo mecanismo de mecedora es en el tobillo. Una vez el pie se apoya completamente en el piso, su eje mecánico del complejo articular del tobillo va a permitir el desplazamiento corporal hacia adelante, y esto corresponde con las fases de respuesta a la carga y soporte medio. Finalmente, el tercer mecanismo de mecedora en el antepié presenta durante el soporte terminal. Esto es cuando el peso corporal se alinea con la cabeza de los metatarsianos, el talón se levanta y toma como eje a las articulaciones metatarsofalángicas. Esto asegura la transferencia del peso hacia los dedos y hacia la otra extremidad. Movimientos articulares de las extremidades inferiores. Para obtener un resultado satisfactorio de los tres elementos funcionales explicados con anterioridad, se va a requerir de una interacción compleja y cambiante de cada una de las secciones de la extremidad inferior. Durante la fase de la postura, los cambios son inducidos pasivamente por el peso corporal, y durante la etapa de oscilación, los movimientos es provocado por la acción de los músculos. La interacción de las secciones de la extremidad pueden ser analizadas por el movimiento aislado de cada una de las articulaciones. En este caso, la de mayor importancia a considerar es la del tobillo, por lo que se menciona primero. El tobillo. El tobillo va a representar los dos periodos de dorsiflexión y flexión plantar durante cada ciclo de la marcha. Al principio de la fase de la postura, que es el contacto del talón con el piso, el tobillo va a presentar 90 grados a 0 grados, como algunos autores prefieren expresarlo,
Para este trabajo se van a utilizar 0 grados. Cuando no se presenta ningún tipo de flexión, con la caída del pie al piso va a alcanzar 10 grados de flexión plantar, seguido de un movimiento opuesto hasta alcanzar 10 grados de dorsiflexión. Cuando esto sucede, se va a reanudar una flexión plantar hasta alcanzar el 20 grados al final de la fase de la postura. Durante la oscilación de la rodilla y el tobillo va a regresar rápidamente a su posición neutral. Se queda así hasta el inicio del siguiente ciclo. Rodilla. La rodilla así como el tobillo, tiene 2 periodos de flexión y 2 periodos de extensión durante cada ciclo de la marcha. Va a comenzar extendida completamente y en algunos casos puede ser flexionada a 5 grados, cuando el talón va a tocar el piso. Rápidamente se va a flexionar 15 grados y progresivamente va a regresar neutro y en extensión total. Cuando comienza el apoyo con ambos pies, al final de la fase de postura, esta se va a comenzar a flexionar nuevamente hasta alcanzar 90 grados durante la fase de oscilación de la rodilla. Cadera. Cadera va a presentar en solo un periodo de extensión y flexión de cada ciclo de la marcha. Cuando el pie toca el piso va a comenzar flexionada en 30 grados. Durante la etapa de postura, esta se va a extender lentamente hasta alcanzar 10 grados de hiperextensión. La flexión va a comenzar nuevamente al final de la fase de la postura, cuando el peso está sostenido en ambos pies y este va a continuar hasta alcanzar 30 grados iniciales. Cinética de la marcha. Son 8 fases de movimiento. La primera es fase de contacto inicial. Es el momento en el que el pie contacta con el suelo, normalmente mediante un choque de talón. La posición de las articulaciones en este momento determinan el patrón de la respuesta de la carga. La fase de respuesta a la carga, esta fase inicial de periodo de doble apoyo en la que se produce el contacto total del pie con el suelo y la transferencia del paso de una extremidad inferior a otra. Esta fase finaliza cuando el pie contralateral comienza el periodo de oscilación. El tercer fase de apoyo medio constituye la primera mitad del periodo de apoyo monopodal, que comienza con el despegue del pie contralateral y continúa hasta que el peso corporal se alinee con el antepié, tomando como referencia. La fase de apoyo final completa el periodo de apoyo monopodal. Comienza con el despegue del talón y finaliza con el choque del talón del pie contralateral. Durante esta fase, el peso corporal sobrepasa el antepié. La fase de preoscilación. La fase de transmisión entre el periodo de apoyo y la oscilación se inicia con el choque del talón del pie contralateral y este va a finalizar en el despegue del pie homolateral. Va a coincidir con un momento de apoyo bipodal o de doble apoyo. En él se produce la intensa transferencia del peso corporal de una extremidad que va a comenzar a oscilar a la contralateral. La fase de oscilación inicial, esta constituye el primer tercio de la oscilación. Va a comenzar con el despegue del pie del suelo y finaliza cuando el pie oscila, alcanza la posición del contralateral que permanece apoyado. La fase de oscilación final presenta el último tercio de la oscilación. Se inicia en una posición vertical de la tibia y termina cuando se produce el contacto del pie con el suelo. Vamos a tener las siguientes tablas en donde vamos a analizar la amplitud de movimiento en las articulaciones de las extremidades inferiores en plano sagital durante la fase de la marcha normal en el periodo de soporte. Vamos a tener que la articulación de la cadera, su contacto inicial va a ser de una flexión de 30 grados y la respuesta de la carga va a ser en flexión de 30 grados. Esto nos va a llevar a un soporte medio de flexión de 10 grados. Su soporte terminal vamos a tener la extensión de 10 grados, 5 grados de extensión de cadera y 5 grados de rotación pélvica. Esto nos va a tener un prebalanceo neutro. Mientras que la rodilla vamos a tener un contacto inicial neutro con 0 grados, una respuesta a la carga de flexión de 15 a 20 grados y un soporte medio de flexión de 5 grados. Su soporte terminal va a ser de neutro de 0 grados y su prebalanceo va a ser de flexión de 30 a 40 grados.
Vamos a tener que el tobillo va a tener un contacto inicial neutro de 0 grados, una plantiflexión de 10 a 15 grados. En soporte medio vamos a tener una dorsiflexión de 5 a 8 grados y en soporte terminal una dorsiflexión de 10 a 12 grados. Esto nos va a llevar a un prebalance o plantiflexión de 20 grados. Y en la metatarsofalángica vamos a tener un contacto inicial neutro de 0 grados, una respuesta a la carga neutra de 0 grados, un soporte medio de 0 grados y un soporte terminal en extensión inversa. Esto quiere decir que los metatarsianos se van a aproximar a las falanges, unos 30 grados. En prebalanceo vamos a tener una extensión inversa, que es que los metatarsianos se van a aproximar a las falanges unos 60 grados. Vamos a tener así también el análisis de la marcha en plano sagital en contacto inicial. Su contacto inicial nos va a dar una articulación y posición final de la base, que es el tobillo neutro en 0 grados, un torque generado en plantiflexión en 0 grados, su acción muscular como tal van a ser los dorsiflexores, que van a ser el tibial anterior, extensor común de los dedos, extensor largo y del primer dedo. El tipo de contracción y comentarios de la acción muscular va a ser excéntrica. Esto es para mantener la posición neutra del tobillo y la articulación suprastragalina correspondiente con la mecedora del talón. Los músculos dorsiflexores como tal van a traccionar la tibia hacia adelante. Vamos a tener que la rodilla vamos a hacer un movimiento neutro de 0 grados. Su torque generado va a ser extensión y su acción muscular va a ser cuádriceps o isquiotibiales. Su tipo de contracción va a ser que al comienzo el cuádriceps y los isquiotibiales mediante la contracción concéntrica y excéntrica respectivamente, las cuales van a prevenir la fase anterior y sirven para estabilizar y presentar la posición neutra de la rodilla, pero posteriormente el torque extensor va a ser pasivo. La rodilla se va a bloquear sola si la acción muscular para su control. En la cadera vamos a tener una flexión de 30 grados. Esto nos va a dar un torque generado en flexor de alta intensidad y su acción muscular va a ser la extensores de cadera, el glúteo mayor e isquiotibiales. Vamos a tener su tipo de contracción, va a ser excéntrica, ya que esto va a ser para restringir el torque flexor. En la marcha de en plano sagital en respuesta a la carga, vamos a tener una articulación en tobillo y plantiflexión de 10 a 15 grados, un torque generado plantiflexor y una acción muscular dorsiflexión en los músculos tibial anterior, extensor largo del primer dedo. Su tipo de contracción va a ser excéntrica, la cual va a permitir amortiguar la fuerza de impacto de la carga corporal y preservar la progresión de la marcha. Esto va a ser a medida que los músculos dorsiflexores van a seguir en tracción hacia la tibia, hacia adelante, mientras que el pie va a permanecer apoyado contra el piso. Esto va a dar la mecedora del tobillo. La rodilla va a estar en flexión de 15 a 20 grados. Este va a tener un torque generado de flexor y su acción muscular van a ser en los cuádriceps. Esto nos da un tipo de contracción excéntrica para prevenir el colapso de la rodilla, que aunque la flexión de la articulación amortiguadora del impacto es un mecanismo determinante para el control del centro de la masa, su eficiencia energética va a ser en el cuádriceps, ya que va a tomar el control sobre el grado de flexión y asimismo coayudar al avance del fémur en sincronía a la tibia. Mientras que la cadera va a estar en flexión de 30 grados, va a ser un torque flexor, los extensores y sus músculos van a ser de cadera, glúteo mayor e isquiotibiales. Esto nos va a dar un tipo de contracción excéntrica, lo que va a promover el movimiento de toda la extremidad inferior para amortiguar el impacto de la carga. Los demás isquiotibiales van a prevenir la anteversión pélvica y la flexión del tronco. En la fase de soporte medio vamos a tener que en el tobillo la dorsiflexión de 5 a 8 grados, su torque generado va a ser dorsiflexión, su acción muscular vamos a tenerla en los plantiflexores, que es el gemelo y el sóleo. Y la tipo de contracción va a ser excéntrica, ya que este va a controlar el torque y va a prevenir el colapso a medida que el pie va a permanecer como mecedora del tobillo, mientras que la tibia y el fémur va a avanzar hacia adelante con fundamentales
para la estabilidad de la extremidad inferior. En el momento crucial, cuando el pie contralateral va a perder el contacto en el piso de la mecedora del tobillo. La rodilla va a permanecer en flexión de 5 grados y va a ser un torque generado extensor. Esto ya que al inicio del cuádriceps va a disminuir su acción totalmente al final de la fase. Esto nos va a dar un tipo de contracción excéntrica al inicio, pero desvanece su acción rápidamente debido a la pérdida de contacto por el piso con el pie contralateral, lo que va a generar un fuerte momento de extensor de la rodilla en la extremidad de soporte sin necesidad de la acción muscular. Por lo tanto, se va a generar una estabilidad pasiva suficiente para preservar la posición. En la cadera vamos a tener una flexión de 10 grados, un torque generado extensor. Esto va a ser su acción muscular al comienzo de los extensores, pero al final de la fase no va a haber participación. Y su tipo de contracción va a ser el control pasivo por la ubicación posterior del vector de la fuerza de reacción del piso. Como tal, el glúteo mayor se va a encontrar activo como el aductor de la cadera. Vamos a tener en plano sagital el soporte terminal. Esto va a ser la articulación del tobillo en dorsiflexión de 10 a 12 grados. Esto va a dar un torque generado de dorsiflexores de alta intensidad y su acción muscular va a ser en los plantiflexores como lo son el gemelo y los sóleo. Su tipo de contracción va a ser concéntrica, ya que al inicio el control se va a avanzar de la tibia hacia adelante para producir la elevación del talón. Esto nos va a dar la mecedora del antepié. Por lo tanto, la estabilidad de la tibia sobre la rodilla va a depender de la alta actividad de los plantiflexores. En la rodilla va a ser neutro, ya que va a estar a 0 grados. En su torque generado va a ser extensor, ya que va a ser de baja intensidad. Y como tal, su acción muscular no vamos a tener. El tipo de contracción se va a dar gracias a la estabilidad articular de forma pasiva. En la cadera vamos a tener una extensión de 10 grados. Esto va a ser por 5 grados de extensión de cadera y 5 grados de rotación pélvica. Esto nos va a dar un torque generado de alta intensidad, ya que su acción muscular va a ser los flexores de cadera, que es el psoas ilíaco, el tensor de la fascia lata. Esto nos va a dar un tipo de contracción excéntrica para el control del torque extensor. Y en el análisis del prebalanceo vamos a tener que el tobillo va a ser una plantiflexión de 20 grados. El torque generado va a ser dorsiflexores y la acción muscular va a ser plantiflexores con gemelo y sóleo. Esta nos va a dar una contracción que al comienzo es concéntrica, pero la actividad va a disminuir hasta anularse, cuando los dedos van a perder el contacto con el piso. La rodilla va a estar en 30 a 40 grados, mientras que su torque va a estar generado por el flexor. Esto porque su acción muscular va a ser el cuádriceps, los flexores se van a favorecer. Vamos a tener que el tipo de contracción inicialmente es la flexión de la rodilla. Esto va a estar controlada por la acción excéntrica del cuádriceps, pero después es pasiva debido a que el peso es transferido a los dedos y los laterales y la extremidad contralateral. Vamos a tener la cadera en una posición neutra de 0 grados, su torque generado va a ser el flexor y sus acciones musculares van a ser flexores de la cadera, aductor medio y mayor, recto anterior, sartorio, psoas mayor e ilíaco, concéntrica además de la actividad de los mismos torque generado.
Rangos de movimiento y acciones musculares del tronco y los miembros superiores. El movimiento del complejo anatómico del tórax ha sido determinado como un elemento esencial en la marcha bípeda, ya que los movimientos del tórax tienen, entre otras funciones, la estabilidad de la cabeza, la regulación de las oscilaciones que producen en sus tres direcciones anatómicas durante la marcha. Los movimientos del tórax contribuyen consideradamente a disminución del gasto energético. De este modo, la flexión lateral, la rotación y la extensión del tronco están relacionadas con la progresión hacia adelante del centro de masas del cuerpo. Cuando la cinética del tronco se ve alterada, el individuo puede tener una longitud de paso más reducida y un gasto energético excesivo para mantenerse erguido y impulsarse hacia adelante en el espacio. Puede incrementar la inclinación anterior del tronco para aumentar una longitud en zancada disminuida. El tórax puede actuar como un atenuador de las fuerzas de reacción del suelo que progresan a través de la cadena cinética. Se ha observado que el tórax es capaz de disminuir el desplazamiento angular de la parte superior del cuerpo en relación con la vertical. La cinética del tórax durante la marcha se ha descrito por tres planos de movimiento. Los del tórax en el plano frontal y transversal se describen en relación con el hemitórax contralateral y tiene un rango de movimiento del tórax en un plano sagital que se estima entre 3 a 8 grados. El tórax tiene una tendencia de inclinación anterior durante todo el ciclo de la marcha. Eh, en el plano frontal En el plano frontal, el desplazamiento articular del tórax oscila de entre 6 a 10 grados. El tórax parte de una posición neutra en el contacto inicial, comenzando por un descenso del hemitórax homolateral durante la respuesta a la carga y el inicio de apoyo medio. No es un pico máximo de acceso del hemitórax, se produce cuando se inicia el apoyo monopodal, que es el despegue del pie contralateral. A partir de este momento se inicia un descenso del hemitórax que se prolonga hacia el despliegue del pie homolateral, que coincide con la respuesta a la carga del miembro contralateral. Se produce en este momento el pico máximo de descenso, que vuelve a ascender durante un periodo de oscilación, encontrándose elevado en el contacto inicial. En cuanto al plano transversal, las amplitudes articulares del tórax varían entre 10 a 14 grados. En el contacto inicial, el tórax parte de una posición en rotación externa. El hemitórax homolateral se encuentra más atrás que el contralateral. Desde el contacto inicial, el tórax inicia el movimiento hacia la rotación interna, cuyo máximo se alcanza en la fase de apoyo final. A partir de este momento comienza una rotación externa que se presenta durante toda la oscilación. El movimiento de los miembros superiores durante la marcha, también es conocida como braceo, no es pasivo como consecuencia de los movimientos del tórax, la gravedad y la inercia, según se sugería en los primeros estudios de la marcha. Trabajos mediante electromiografía de superficie han demostrado que un movimiento activo impulsado por la actividad muscular, que en la mayoría de los casos se originan por los circuitos locomotores del sistema nervioso central. Su función sigue existiendo, no obstante cierta controversia. Eh, Muchos autores confirman que este balanceo es un componente esencial para ajustar el equilibrio durante la marcha. Se ha llegado a la conclusión de que el movimiento activo del miembro superior tiene un papel positivo en la estabilidad dinámica global, ayudando a recuperar el equilibrio ante una perturbación externa al posponer la transferencia del momento angular del brazo al tronco. Un braceo enfatizando
deliberadamente durante la marcha puede mejorar la estabilidad mediolateral del tronco a cualquier velocidad. También se ha demostrado que la oscilación de los miembros superiores reduce el coste energético durante la marcha. Se ha sugerido que el alto costo metabólico se produce al caminar sin mover los miembros superiores, pero se debe al braceo que limita las oscilaciones verticales del centro de las masas y esto va a disminuir la fuerza de reacción del suelo. El braceo es una parte integral de la economía energética de la marcha humana. Las amplitudes articulares comúnmente aceptadas de los miembros superiores durante la marcha se han estudiado en tres planos de movimiento en el complejo articular del hombro, y el único plano de movimiento en la articulación del codo es en plano sagital. Los recorridos osteoarticulares del hombro en plano sagital se estiman entre los 45 a 50 grados. Desde el inicio del periodo de apoyo del pie contralateral, el hombro realiza un movimiento de flexión cuyo pico máximo alcanza en una fase de apoyo inicial al 50% de la marcha, para después llevar a cabo el movimiento de extensión durante toda la fase de oscilación, hasta conseguir el pico máximo de extensión. Cuando se produce el contacto inicial en el plano frontal, el rango de movimiento oscila entre los 9 y 14 grados en aducción. Los, los grados de movimiento en el plano transversal varía entre 6 grados y 11 grados en la rotación interna. El desplazamiento articular del codo en el plano sagital oscila entre los 30 y 50 grados de flexión y su movimiento es sagital. Durante todo el periodo de apoyo de pie contralateral, todo realiza un movimiento de flexión que alcanza el pico máximo de la fase de preoscilación, que es de 50 a 60% del ciclo de la marcha. Posteriormente se lleva a cabo el movimiento de extensión que alcanza su máximo valor de oscilación media. Marchas patológicas. Vamos a contar de marchas patológicas, que va a ser la marcha hemiplegia espástica, parkinsoniana, marcha táxica. En la marcha hemiplegia espástica vamos a tener la definición de la coordinación muscular y los patrones de movimiento poco funcionales que van a conducir al desplazamiento inseguro y de alto consumo energético. Esto se va a desarrollar del pie al lado comprometido. Se va a formar una plantiflexión por la hipertonía de tipo espástico del grupo muscular plantiflexores. Este suele acompañarse con el varo del tobillo, que es pie equinovaro. La rodilla va a permanecer extendida, pero es poco estable y la cadera, en extensión, aducción y rotación interna, se genera un movimiento característico semicircular que va a prevenir el arrastre de la punta del pie, el cual va en dirección a la flexión y la aducción, por mucho tiempo mal denominado en circunducción. Otra opción tiene que los pacientes es empujar toda la extremidad inferior hacia adelante e inclinar el tronco hacia el lado opuesto. En la parkinsoniana vamos a tener la marcha que se va a provocar por las enfermedades del Parkinson. Esta se va a caracterizar por ser lenta, rígida y poco espontánea en movimientos no asociados y pasos cortos. La persona involuntariamente va a acelerar la marcha como mecanismos de prevención de caídas y van a incrementar ligeramente la base de soporte. Estas van a demostrar dificultad para detenerse o cambiar la dirección. La hipertonía del tipo rígido va a conducir a la marcha en pequeños saltos y poco estable. La marcha táxica vamos a tener que es una deficiencia en la coordinación motora y el equilibrio corporal que van a conducir a la marcha de amplitud de soporte. Esto también va a tambalearse y va a ser exagerada. Se van a generar los movimientos bruscos y exagerados del paciente. Estos van a levantar un pie de manera poco natural, con movimientos más amplios de lo habitual, y de la misma forma se dejará caer en el pie de forma brusca sobre el talón. Con el tiempo de la marcha pasará para hacerse su acción y exigirá atención y esfuerzo. Y vamos a tener los diferentes tipos de marcha con asistencia, que va a ser marcha en 2 puntos de apoyo, en 3 puntos de apoyo, marcha en 4 puntos de apoyo y marcha en trípode y marcha en péndulo.
Estas se van a dar gracias a los auxiliares que van a permitir que nuestro paciente se apoye y pueda realizar su marcha de acuerdo al soporte.